Profe, mientras creo que hay compañeros esperando a que los acepte. Ya, lo vamos a aceptar al tiro. Sí, tiene razón. Bien, hola a todas y todos. Vamos a comenzar con la primera clase de Derecho de Familia para Trabajo Social. Me presento, soy Sergio Zapata, soy de profesión abogado, profesor de Derecho también de la Escuela de Derecho de la Universidad de los Lagos, con principal desempeño en lo que se refiere al derecho privado, ¿ya? Tanto patrimonial como familia, que es el ramo que me ha tocado impartir en este semestre para ustedes. Para mí realmente es muy grato trabajar con ustedes este semestre. Yo creo que se logran buenos niveles de sinergia cuando distintos tipos de eh, eh, digamos, materias, ¿cierto?, se van topando, ¿ya? Entonces, es muy grato para mí trabajar con trabajo social. En mi ejercicio profesional tengo vínculo con trabajadores sociales, les tengo muchísimo respeto y cariño, y su labor es absolutamente útil. Entonces, lo importante y lo que yo quiero que logremos es que desde el punto de vista del área que es la que manejo, ¿cierto? Aportarles para que ustedes lo consideren para a los efectos de tener que resolver los distintos casos que se les van planteando. Esa es la idea, y eso es lo que yo quisiera lograr. No es un ejercicio, o no voy a pretender que sea un ejercicio de memorización de materia, dominio de conceptos que en realidad son jurídicos, pero sí que tengan el acervo el legal en todas las materias que a ustedes les toque ver, que tengan el sentido jurídico en todos los aspectos o asuntos que caigan en la esfera de de su ejercicio profesional, una vez que se titulen, que tengan sentido común. Entonces, yo creo que esa es el aporte. Para mí el derecho no es más que sentido común aplicado a las normas. Lo negativo es cuando ese sentido común no es norma, y la norma es, la verdad, un poquito o conduce a soluciones absurdas. Eso hay que evitarlo. Esa es la idea de las normas jurídicas. Y eso es lo que yo quisiera que nosotros trabajáramos acá, y sé que estos son los ramos introductorios de derecho. Desconozco si tienen algún otro derecho aparte de derecho a familia, pero el trabajador social tiene que tener claramente un enfoque legal para desarrollar sus distintos tipos de intervenciones, ya sea trabajando en un tribunal de familia, haciendo peritajes privados, en algún servicio público u otro tipo de intervenciones, ¿ya? Me gustaría además que cuando gusten participen, para que esto no sea un monólogo, sino que podamos debatir sobre y compartir experiencias o ideas sobre ciertos temas. ¿Tiene alguna pregunta acá al inicio? ¿Alguien que quiera decir algo? Bien, vamos a partir con el programa del curso. Vamos a partir con el programa del curso. Ya, ahí estoy compartiendo pantalla. Y acá tenemos el programa del curso. Este es Derecho de Familia 1, que básicamente lo que veía, según el programa, era concepto general de derecho, norma vigente y principios fundamentales de derecho de familia, con su característica normativa, además derecho de familia e instituciones fundantes. Luego el programa consideraba, se me quedó pegado, disculpen, ahí está. Luego el programa consideraba matrimonio y filiación. Y con eso terminaba, ¿ya? Eso es lo que ustedes vieron el semestre pasado. Yo sé que ustedes vieron un poquito más de materia, pero y en parte se topaba con lo que es este ramo, pero nosotros vamos a desarrollar aspectos más específicos del derecho de familia, como son los, los efectos de la filiación, es decir, el cuidado personal,
un segundo. Cuidado personal, alimento, relación directa regular, que algo vieron ustedes el año pasado, tutelas y curatelas, y algunos procedimientos finalmente especiales de familia, como violencia intrafamiliar, procedimientos tales como las medidas de protección, vamos a agregar algo sobre medidas cautelares, y finalmente mediación familiar. Yo voy a tratar de que respetemos ese programa, ¿ya? Esto lo vamos a trabajar en algunos ciclos semanales para tener cierta estructura y cierto orden, que el primero va a considerar aspectos introductorios sobre el derecho de familia. Yo sé que ustedes vieron el semestre pasado algunas materias o algunos tópicos de derecho de familia de carácter general. Yo voy a tratar de tocar algunos un poquito más específicos dentro del carácter introductorio. Son específicos, pero son introductorios. Y en ese contexto vamos a ver algunas materias sobre cuál es el concepto de familia y su fundamento y cuáles son los principios del derecho de familia. Eso lo vamos a tratar de ver en las primeras 2 semanas. Luego, las semanas siguientes, vamos a revisar la materia relativa al parentesco y el estado civil, que es un aspecto también clave a la hora de conocer cuál es el rol de cada miembro dentro de la familia, ¿ya? Y las leyes se basan mucho en los distintos parentescos para generar ciertas consecuencias jurídicas. Entonces nosotros tenemos que manejar este concepto de parentesco y también el estado civil de las personas, es decir, cuál es la posición que ocupa el individuo en la sociedad en cuanto a sus relaciones de familia, si es padre, madre, hijo, cónyuge, conviviente civil, etcétera, ¿ya? Luego vamos en las semanas 3 y 4, vamos a ver la obligación del derecho de alimento, que le vamos a dar un énfasis especial. En el ciclo cuarto vamos a ver los efectos propiamente tal de la filiación, que son el cuidado personal y la relación directa y regular, que entiendo algo vieron el semestre pasado. Luego, en las semanas 9 y 10 vamos a ver la tutela y curatela. Posteriormente, las semanas 11 y 12 vamos a analizar algunos procedimientos especiales, como materias relativas a violencia intrafamiliar, medidas cautelares, medidas de protección, y finalmente vamos a terminar viendo algunos aspectos sobre mediación. Las clases van a ser los días lunes y martes, las vamos a hacer en estilo videoconferencia. La idea es que no duren más allá de unos 40 minutos o una hora para no agotarlos, porque todo este sistema de clases en línea, la verdad es que es difícil de sobrellevar, no es lo mismo que una sesión presencial. Hay un agotamiento visual, también por el mismo aspecto este de la tecnología que es generando un desgaste, lo vamos a evitar para los efectos de hacer clases realmente productivas, que, insisto, cuando quieran participar, abierto es, y así espero además. En cuanto a los libros guía, vamos a utilizar el libro de María Sala Rodríguez Pinto, Manual de Derecho Familia, que lo tengo acá. Yo les voy a, sin embargo, les voy a suministrar las materias, eso sí, ya sea en la plataforma o los correos electrónicos, vamos a buscar la mejor, o compartido por Google Drive, la mejor manera para que ustedes tengan acceso a los archivos. No es el libro completo, son ciertos aspectos, más algunas separadas, algunos apuntes referentes a materias que me interesa que manejen bien. Eso en cuanto al programa clase y la metodología clase. Bueno, y va a haber 2 evaluaciones, probablemente van a ser evaluaciones escritas, modalidad selección múltiple, verdadero y falso, y algunas preguntas de desarrollo, ¿ya? Sobre la materia básicamente que hemos ido analizando. Entonces serán 2 pruebas, Son 2 ¿cierto? pruebas. ¿O no? 2 Ya. pruebas. Puede que alguna prueba la cambie por un trabajo, pero lo voy a evaluar. Vamos a ver cómo andamos con la primera prueba. Y en una de esas, la segunda, tal vez hagamos un trabajo, ¿ya? Lo vamos a ir viendo en el camino. Pero en principio van a ser 2 pruebas. Aún no tengo el calendario de pruebas, así que no les podría dar la fecha exacta. Pero la modalidad va a ser esa. Pruebas de selección múltiple, verdadero y falso, y un par de preguntas de desarrollo. De aplicación, a mí me interesa también el énfasis en la aplicación práctica de los casos. Básicamente, cómo ustedes podrían resolver ciertas materias que de índole de conflictos familiares, en especial que puedan, de los cuales puedan tomar conocimiento. Eso para mí es de sumo interés, para ver, y espero de ustedes el criterio jurídico,
a la luz para resolver los asuntos, ¿ya? Para proponer soluciones a los asuntos. Ya. Dicho esto, voy a compartir una diapositiva. Vamos a partir inmediatamente con una pequeña clase para calentar motores y ver de qué es lo que estamos hablando. Oh, me equivoqué. Dame un segundito, por favor. Y ahí está. Bien, vamos a partir con la primera parte, que es definir el concepto de familia. Esta materia de definir el concepto de familia es de suyo compleja. Si nosotros vamos a las definiciones tradicionales de familia, vamos a ver que se trata de un conjunto de personas entre las que median relaciones de matrimonio o de parentesco, ya sea por consanguinidad, afinidad, adopción, a las que la ley le atribuye algún efecto jurídico. Si ustedes analizan ese concepto que ha sido el tradicional que ha dado la doctrina jurídica referente a familia, vamos a ver que se quedan cortas, ¿ya? Actualmente existen distintos tipos de familia que van teniendo un cierto reconocimiento. Se reconocen las denominadas familias monoparentales, ¿ya? En que en general hay un padre o una madre y el hijo. Familia, hijo o hijos. Familias monoparentales. Están las familias ensambladas. También son denominaciones que se ocupan habitualmente en el ámbito coloquial. Y de acuerdo a este concepto tampoco se podría probablemente considerar como familia. Están las familias de simplemente una pareja, una unión de hecho. Las familias que pudieran estar conformadas por personas del mismo sexo, que es lo que se ha ido viendo últimamente. Las familias ensambladas, para decir aquellas en que se conviven en un ambiente íntimo, personal y familiar, personas que tienen hijos de relaciones anteriores y forman un nuevo hogar, la denominada familia ensamblada. Entonces, como ustedes pueden apreciar desde ya, este concepto de familia ha ido quedando un poco tal vez atrasado en el tiempo, lo cual no es menor, porque en definitiva, como lo vamos a ver, la familia es considerada el núcleo fundamental de la sociedad. ¿Para qué vamos a hablar, cierto, de la familia extendida? Es decir, aquella que se compone por los abuelos, incluso bisabuelos, vale decir, los ascendientes, ¿cierto? Los colaterales de forma amplia, los primos, los tíos, todos los cuales probablemente ustedes los van a considerar parte de su familia, ¿ya? El derecho es bastante escueto en cuanto a lo que considera familia, pero ojo, no lo define. Entonces, lo primero que nosotros vamos a tener que tratar de considerar es y determinar cuál es o qué nosotros es lo que entendemos por familia, ¿ya? Y también en este análisis tenemos necesariamente que poner sobre la mesa el carácter dinámico que tiene este concepto, que abarca, tal como hemos señalado, o puede abarcar distintos tipos de relaciones que pueden perfectamente constituir una familia, ¿ya? Y es un concepto que está en permanente evolución. Por eso es un fenómeno al cual nosotros tenemos que apreciar con cierto rigor, ¿ya? Con cierto rigor y apertura, porque en definitiva va variando el concepto de acuerdo a las costumbres. Nosotros podemos considerar, ¿cierto?, como familia lo nuclear, padre, madre, casados, ¿cierto?, con hijos, y eso podría ser considerado familia, y podría ser que sí sea, porque tenemos un exacerbado o tenemos muy inserta esta idea de que individual, no de comunidad, ¿ya?
cuando hablamos de familia estamos hablando de una comunidad de vida, ¿cierto? Colectiva. Por ende, no es algo negativo que se considere a la familia de un punto de vista un poquito más extendido, ¿ya? Ahora bien, desde el punto etimológico, familia procede de la voz famulia, por derivación de famulus, que a su vez deriva del osco famil, que significa siervo, ¿ya? Siervo. Siervo se refiere al empleado, al criado, ¿cierto?, de la familia. Ya vamos a ver cuál es el asidero que tiene esta expresión. Y más remotamente el sánscrito bama, que significa hogar o habitación, significando por consiguiente el conjunto de personas y esclavos que moraban en la casa del Señor. Si ustedes se fijan, desde el punto de vista etimológico, el concepto de familia es más amplio que el que nosotros estamos considerando en la definición recientemente expresada, ¿ya? Es más amplio, ¿se fijan? Más amplio. Si nosotros analizamos nuestro derecho, vamos a encontrar que no existe una definición de familia, en ninguna parte. No lo vamos a encontrar en la Constitución, ni en el Código Civil, ni en ninguna ley especial de derecho de familia, ya sea matrimonio, ley de menores, de abandono de familia de pago de pensión alimenticia. En ninguna ley vamos a encontrar una mención a qué es la familia, ¿ya? Hay, sin embargo, un concepto que podemos encontrar, una escueta mención a la familia, a una definición de familia en el Código Civil, que se restringe al derecho real de uso y habitación, ¿ya? El derecho básicamente a usar de cierta parte de una cosa sin gozar. El típico derecho que tiene quien arrienda una casa, por ejemplo, que es el derecho de habitación, ¿ya? No puede gozar, no puede, vale decir, no puede percibir los frutos, pero sí lo puede usar, ¿ya? Ahí aparece un concepto de familia que incluye incluso los criados o domésticos. ¿Ven cómo se vuelve a este efecto de un concepto de familia extendido? Probablemente es así porque el Código Civil es del año 1857, por ende, siendo el siglo XIX, recoge los conceptos amplios de familia, que no son los que nosotros vemos en la actualidad. Como característica del derecho de familia, vamos a tener que señalar que el derecho de familia es de contenido eminentemente ético. ¿Por qué nosotros expresamos que es de contenido eminentemente ético? Porque existen ciertas obligaciones que no se van a poder exigir, cuyo cumplimiento no se va a poder exigir compulsivamente. Supongamos en un matrimonio, los artículos 133 y siguientes definen o establecen los derechos y obligaciones de los cónyuges entre sí. Fidelidad, guardarse fe, socorro, cohabitación, etc. ¿Qué pasa si un cónyuge no cumple con estos deberes? Por ejemplo, abandona el hogar común, simplemente se va. No cumple con el deber de fidelidad. Son de difícil sanción, ¿ya? En general no van a tener, no va a ser clara cuál puede ser la sanción, sin perjuicio que puede ser una causal de divorcio, pero lo importante y lo predominante no es lo jurídico, sino que es lo ético, ¿ya? Por ejemplo, pensemos también no solo en los deberes matrimoniales, pensemos en las relaciones que existen entre padres e hijos, en lo referente al deber de relación directa y regular. ¿Qué pasa si un padre no quiere simplemente ver a su hijo? O la madre simplemente no quiere que el padre vea al hijo. Claro, pueden haber algunas sanciones aparentes en la ley de menores, pero en realidad el contenido de los derechos en esta materia son éticos. Están entregados a un ámbito privado, ¿ya? Por eso se señala que el derecho de familia es de contenido eminentemente ético. Además, por otro lado, el derecho de familia disciplina ciertas condiciones personales o estado, ya sea una persona tiene o se le aplican ciertas normas por estar casado, ¿ya? Deber de fidelidad, deber de cohabitación, de guardarse fe, de socorro, etc., ¿ya? Tienen que tener esto simplemente porque se casaron. Si no están casados, no tienen ese deber. Los pololos no tienen ese deber, ¿ya? No está establecido en la ley. Son relaciones que son de carácter privado, que no son de interés para el derecho, a diferencia del matrimonio, que es una institución estable y se encuentra o tiene cierta disciplina por tenerse de carácter. Lo mismo ocurre con el estado de hijo. Por ser hijo se sabe que este va a tener una patria potestad, va a estar sujeto a la patria potestad del padre. Se sabe que el padre, por ser padre, tiene derecho a
padre o madre tiene derecho a tener un régimen comunicacional con su hijo, ¿ya? Entonces, el derecho de familia disciplina ciertos estados. En relación a ciertos estados, atribuye ciertas normas. Además, y finalmente, como característica del derecho de familia, existe un claro predominio del interés social sobre el individual. Es evidente, cuando se ven conflictos de familia, lo importante es que en estos se satisfaga los intereses familiares, no personales, no el interés del padre, no el interés de la madre, el interés del hijo, sí, un poquito más, pero en el fondo lo importante es que se predomine un interés colectivo, un interés social, ¿ya? No individual, no individual, no es lo que le convenga al padre, a la madre o incluso al hijo. Sin perjuicio, un principio que vamos a ver probablemente en la próxima clase, que es el interés superior del menor. Pero el interés superior del menor busca precisamente favorecer a que este obtenga su mayor desarrollo espiritual, material, de condiciones. Pero no significa que tenga que preliminar su interés, sino que se entiende que el interés colectivo incluye el interés de aquellos que están más desvalidos. Esa es la ley de la vida incluso, ¿cierto? Que los hijos deben ser cuidados por su padre, por su madre, por cuanto estos se están formando, tienen deberes con ellos respecto a su educación, a su manutención, a su seguridad, a su educación, etc. Bueno, estas características de derecho de familia recién apuntadas generan una serie de consecuencias. ¿Cuáles son estas? En primer lugar, las normas reguladoras de derecho de familia son de orden público y como tales imperativas e inderogables, ¿ya? Si nosotros pensamos que dos personas se casan, no podríamos pensar que dos personas se casen a plazo, ¿ya? Yo contraigo matrimonio con Juanita hasta el año 2022. Eso no pudiera ocurrir, porque la ley establece que el matrimonio es para toda la vida, ¿ya? Entonces, yo no puedo disponer de eso a través de mi libertad privada. Yo, como en un ámbito del derecho civil patrimonial, yo puedo comprar una cosa, y si quiero la recibo, no. Podría yo pagar simplemente el precio y no recibir la cosa, y eso está en mi derecho. Yo lo podría hacer. O podría renunciar a las acciones de resolución de ese contrato. Pero en materia de derecho de familia, las normas son de orden público, no son renunciables, ¿ya? Son imperativas e inderogables, imponen órdenes que no pueden ser en materia de modificación por la sola voluntad de las partes, ¿ya? Y, profesor, Sí. no, yo quería acotar, no sé si todavía sigue, pero la ley decía que el matrimonio era indisoluble, o eso creo que ya no está. Sí, Pero indisoluble. decían, sigue todavía. Sigue Claro. siendo indisoluble. Sí. ¿Por qué? Una buena subacotación, porque estamos diciendo que las normas de regulador de derecho de familia son de orden público, por ende imperativas e indisponibles. Lo que ocurre es que el matrimonio está definido en el Código Civil, ¿cierto? Que señala que es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente y por toda la vida para vivir con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. En el Código Civil original no existía la posibilidad del divorcio vincular. Había una especie de divorcio que era como una separación de cuerpo, ¿ya? Era simplemente regulada la separación de hecho. Al no existir divorcio vincular, se entendía que el matrimonio era indisoluble. Ahora la pregunta es, si se establece el divorcio, ¿sigue siendo el matrimonio indisoluble? La verdad es que el Parlamento, cuando discutió la ley, dijo, miren, la gente se casa para toda la vida, y el matrimonio es, por ende, indisoluble, sin perjuicio de que existan causales en virtud de las cuales, después, posteriormente, puedan los contrayentes derechamente divorciarse, pero el matrimonio parte como una institución, como indisoluble. Si usted me pregunta mi opinión personal, el legislador lo que quiso dejar establecido es evitar los divorcios, ¿ya? Al dejarlo como indisoluble, era como una ganada para que no se entienda que el matrimonio era una institución que quedaba sujeta a que las partes pudieran simplemente ponerle término cuando quisieran, lo que de cierta manera ocurre en la práctica, pero ocurre en el marco de un juicio
en el cual un juez tiene que decretar el divorcio, no es que las partes se pongan de acuerdo. Y más aún, dentro de los principios de la ley de matrimonio civil, se establece que el juez debe tratar de recomponer el vínculo, aunque en la práctica no se haga, debe tratar incluso de que los cónyuges desistan de su idea de divorciarse. Eso en la práctica no se hace. Si un juez de familia, un consejero técnico, hablan con los contrayentes, le digan, oiga señor, ¿por qué no recompone el vínculo? Capaz que los contrayentes se pongan agresivos con ellos, incluso, porque la verdad es que la gente cuando llega a los tribunales de familia no está muy, no es porque lo dude precisamente, pero bueno, la ley establecía esta idea de que el matrimonio se siguiera considerando como indisoluble, como para darle fuerza y vigor, aunque en la práctica la ley de divorcio efectivamente significó digamos, le restó fuerza a esta indisolubilidad. Pero cuando la ley no da soluciones a una materia que es necesaria, si efectivamente hay personas que se casan, ¿cierto? Y se quieren divorciar, porque por muchas razones. Una de ellas puede ser porque se equivocaron. Tomaron una mala decisión de casarse con una persona que no debieron haberse casado. Entonces, ¿por qué se le va a imponer al cónyuge, digamos, afectado, el tener que mantener un vínculo matrimonial? No es lo que corresponde. Por ende, la ley, ¿cierto?, cuando no establecía divorcio, lo que hacían las parejas era que se anulaban lo que era un verdadero fraude de la ley sobre la base de la causal incompetencia del oficial de registro civil. Si la ley no da la solución, en definitiva, las partes igual las personas se las van a arreglar de alguna manera, ¿ya? Por eso es que se estableció el divorcio, lo cual, en cierta medida, le resta fuerza al carácter indisoluble del matrimonio. Pero lo importante es que las reglas del derecho de familia en general son de orden público, vale decir, las partes no pueden disponer de ellas, ¿ya? No pueden disponer de ellas, no pueden modificar ciertos aspectos. Por ejemplo, en materia de administración de la sociedad conyugal, si ustedes recuerdan lo que era la administración de la sociedad conyugal, no se podría decir que la administración de la sociedad conyugal la tenga la mujer, porque la ley dice que la tiene el marido. No se puede hacer. Profe, ¿Sí? o sea, igual eso se debe por un tema igual de la iglesia, ¿cierto? Que estaba metida ahí también. Sí, sí. Pero tiene una explicación también, doña Lisni. La iglesia, cuando se tramitó la ley de matrimonio civil, la que se conoce como ley de divorcio, fue la más férrea opositora, porque en el derecho canónico no existe el divorcio. No existe el divorcio, ¿ya? El matrimonio es para toda la vida. Ahora bien, si nosotros analizamos el Código Civil desde su origen, el Código Civil del año 1855, más allá de definir matrimonio, señalaba que los requisitos para contraer matrimonio es los que señalaba la Iglesia Católica. La verdad es que al Estado nunca le interesó tanto el matrimonio. No le interesaba. Ese es un asunto que lo veían los sacerdotes. Los matrimonios eran los que señalaba la Iglesia Católica. Los nacimientos se registraban por los bautizos. El Estado tampoco registraba nacimiento, matrimonio, nada. Cuando empezó a llegar cierta inmigración, por ejemplo, los protestantes o luteranos o judíos, se tuvieron que dictar leyes para que los sacerdotes católicos también registraran sus matrimonios, porque el Estado no lo registraba. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando se dictó el Código Civil, y durante la vigencia de las leyes patrias anteriores al Código Civil, o incluso la legislación en la legislación española, ya sea la indiana o la propiamente española, la iglesia es la que determinaba quién estaba casado y quién no. Así de simple. Luego, el Estado se dio cuenta que era necesario que ellos manejen el registro de esto y crean el registro civil, y registran los matrimonios, y registran los nacimientos, registran las defunciones, etc. ¿Ya? Se lo quitan a la iglesia. Entonces la iglesia, cuando se opone a que se toque el matrimonio, es porque básicamente ellos lo trajeron, ellos lo regulaban antes. Si nosotros vemos el matrimonio en la época romana, era más parecido al pacto de unión civil, o incluso una simple convivencia de hecho, porque era consensual, que un matrimonio. Es el derecho canónico el que influyó en esta norma. Entonces, evidentemente la iglesia, cuando le tocan su matrimonio, va a querer
meter cierto, o va a querer opinar, ¿ya? Ese es el motivo de doña Lisni. Ya. De hecho, creo que antes igual existía el divorcio, pero solamente era como una separación de cuerpos. Exactamente, separación de cuerpo, eso era. No era un divorcio vincular, ¿ya? Y es el que también conoce el derecho canónico, ¿ah? Sí, sí, el derecho canónico influyó en esta materia, sí. Lo que ocurre es que no hay divorcio vincular. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver las noticias de la farándula, van a ver que todos aquellos rostros que sean medianamente reputados, que están casados por la iglesia con una tremenda opulencia, luego se quieren obtener la nulidad eclesiástica. ¿Se fijan? No el divorcio, es la nulidad eclesiástica, vale decir, dejar sin efecto el matrimonio por algún vicio. Muy parecido al fraude que se había fraguado a mediados del siglo pasado para efectos de las nulidades matrimoniales. ¿Ah? Bien. Ya, continuando con las consecuencias, vamos a encontrarnos con que entonces, como correlato a lo anterior, el principio de la autonomía de la voluntad, piedra angular del derecho patrimonial, no juega o está muy restringido en materia de derecho de familia. ¿Ya? El principio de autonomía básicamente, de la voluntad básicamente lo que establece es que una persona libre puede decidir si contrata o no y en qué condiciones contrata o no, entendido que los dos sujetos son iguales y pueden negociar condiciones. ¿Ya? Esta materia de derecho de familia se encuentra muy restringido. Por ejemplo, el matrimonio no puede ser terminado de mutuo acuerdo, como ocurre con cualquier contrato. Si yo celebro un contrato de compraventa con alguna de ustedes, alguna de ustedes, yo después, nosotros podríamos de mutuo acuerdo resiliar ese contrato, es decir, extinguirlo por la voluntad común, en el sentido de que se devuelve la cosa vendida y se devuelve el precio pagado, y se termina. Eso en materia de, por ejemplo, un matrimonio no ocurre. No existe la resiliación. No se puede, como un acuerdo, poner término de matrimonio. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué pasa con el divorcio con un acuerdo? O sea, es otra cosa, porque es un procedimiento judicial que requiere una sentencia. No es lo mismo que un contrato. Es decir, la voluntad no juega para efectos de modificar los derechos de familia. Lo mismo ocurre con este ejemplo que tenemos acá del artículo 149, respecto a los pactos que se hagan sobre bienes familiares, en que son nulos. ¿Ya? Entonces, la autonomía de la voluntad, este principio básico del derecho patrimonial, en materia de derecho de familia, no juega. Simplemente no juega o está muy, muy, muy restringido. Hay cositas que no la vamos a llamar autonomía de la voluntad, porque autonomía es autonormarse, es decir, que las partes determinen cómo regular una cosa de forma distinta a la ley. No, la voluntad juega para algunas cosas. Por ejemplo, yo puedo decidir si me caso o no me caso. Ahí tengo voluntad. Distinto es hablar de que yo tengo la posibilidad de darle a ese matrimonio el contenido que a mí se me ocurra. ¿Ya? Así que el principio de la autonomía de voluntad está muy restringido en materia de derecho de familia. También otra consecuencia de las características anotadas presentemente, es cierto que el derecho de familia se parte del principio de la igualdad de las partes. ¿Ya? El derecho patrimonial se parte del principio de la igualdad de las partes, lo que le estaba explicando. Un contrato de compra-venta, comprador y vendedor son iguales, para efectos de la ley. Otra cosa es la diferencia que puede ocurrir en el terreno de los hechos, que una persona tenga más dinero que la otra, una persona tenga más conocimientos que la otra, es otra cosa. Pero para la ley, el comprador y el vendedor son iguales. En cambio, en el derecho de familia hay casos que no es así, porque existen relaciones de superioridad y recíprocamente dependencia, como los denominados derechos de potestad. El más conocido de todos, la denominada patria potestad, en virtud del cual el padre o la madre, sea quien detente la patria potestad, administra los bienes del hijo sujeto a esta carga. ¿Ya? Además, exceptuados los derechos de potestad recién referidos, los demás derechos familiares son recíprocos. Por ejemplo, las obligaciones de los cónyuges, como ya lo hemos visto, de guardarse fe, socorrerse, ayudarse mutuamente, respetarse la vida, o sea, en todas las circunstancias de vida, respetarse, protegerse, ¿ya? Es recíproco. Tanto el marido como la mujer se den protección, tanto el marido como la mujer se den socorro, tanto el marido como la mujer se den ayuda mutua, ¿ya? Tanto el marido como la mujer se deben guardar fe, es decir, no deben ser infieles, de acuerdo a lo que señala el derecho civil. Lo mismo ocurre en materia de derecho de alimentos y sucesorio. ¿Qué quiere decir esto? En materia de derecho de alimentos, efectivamente, el cónyuge le debe alimentos al otro cónyuge que está en una situación de necesidad. Pero eso es recíproco, es decir, cuando el otro cónyuge está en una situación de necesidad, el cónyuge que está solvente o tiene solvencia
le va a tener que dar alimento, es algo recíproco, el alimento entre cónyuges. Lo mismo padre e hijo. Puede ser que los padres le den alimentos a los hijos durante un periodo de tiempo, cuando los padres llegan a un estado de necesidad, están en ancianidad y el hijo está en una situación holgada, también da derecho a alimento, es recíproco. Otra consecuencia de las características del derecho a familia es que las relaciones de estado familiar son en buena medida derechos y deberes. La patria potestad da derechos y deberes. El derecho comunicacional es un derecho deber. El derecho a cuidado personal es un derecho deber. ¿Ya? Siempre va a haber una relación de derechos y deberes. Los derechos de familia son en sí, por regla general, inalienables, intransmisibles, irrenunciables, imprescriptibles, como por ejemplo ocurre con el derecho de alimentos, ¿ya? Que no puede ser renunciado, no podría establecerse que el padre tenga que renunciar, o el hijo, perdón, renuncie al derecho a alimentos de su padre, por ejemplo, ¿ya? Son, por regla general, inalienables, intransmisibles e imprescriptibles. Además, los actos de derecho de familia no están sujetos a modalidad, es decir, no están sujetos a condición, plazo o modo. Tal como le expresé al inicio, no es posible que yo pretenda contraer matrimonio hasta cierta fecha, o sujeto a cierta condición, o que un padre se obligue a reconocer al hijo y diga que puede revocar el reconocimiento cumplida cierta condición o cierto plazo. Eso no ocurre. Además, otra característica típica del derecho a familia es que la mayor parte de sus actos son solemnes, vale decir, deben constar por escrito y deben cumplir con ciertas formalidades. Pensemos en el caso del matrimonio. El matrimonio va a tener, que ustedes vieron el semestre pasado, tiene distintos tipos de formalidades. Señala el 102 del Código Civil que el matrimonio es un contrato solemne. Y las solemnidades, como ustedes bien recordarán, tienen que distinguir entre un matrimonio celebrado en Chile y un matrimonio celebrado en un país extranjero. Si el matrimonio es celebrado en Chile, tienen que distinguir si es ante oficial del registro civil o es ante una entidad religiosa que tenga personalidad jurídica de derecho público. Si es ante el oficial del registro civil, hay formalidades anteriores al matrimonio, coetáneas y posteriores. ¿Ven? Entonces hay todo un tipo de solemnidad y reglas que se tienen que cumplir. Ya, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda, comentario, pregunta? Ya, continuamos entonces. Ahora bien, esto es lo último que vamos a ver el día de hoy. ¿Cuáles son las fuentes de derecho de familia? Me interesa que nosotros lo tengamos también clarito dentro de este aspecto introductorio. En primer lugar, vamos a tener que recurrir a la famosa Constitución, ¿ya? ¿Qué dice la Constitución? Que es la norma superior, fundamental, la norma sobre la cual se basan todas las restantes reglas del ordenamiento jurídico, que señala sobre el derecho a familia o que tiene que ver con la familia. Bueno, lo primero que nada, lo primero de todo, ¿cierto?, es que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Así lo señala la Constitución, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se fijan que al inicio de la clase dijimos que la familia no se encuentra definida y que nosotros podíamos considerar un concepto ya sea amplio o más bien restringido. Bueno, tiene importancia saber qué es familia, porque nuestra propia Constitución señala que es el núcleo fundamental de la sociedad. Y más aún, el inciso final de esa disposición señala que es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia y propender el fortalecimiento de esta. Es decir, se les señala que el Estado debe proteger a la familia y debe además propender a fortalecerla. La pregunta es, ¿qué va a fortalecer? ¿Cuál familia? ¿Qué familia? ¿Ven? Es importante el concepto en ese sentido. Luego, la Constitución señala, se refiere a la familia, o tangencialmente, ¿cierto?, en el artículo 19, número 2, que se refiere a las garantías constitucionales, cuando señala que hombres y mujeres son iguales ante la ley. Tiene importancia para el derecho de familia, porque hay instituciones que derechamente son agraviantes para la mujer, actualmente. Antes había algunas para el hombre, pero también hay para la mujer, como por ejemplo la famosa administración de los bienes de la sociedad conyugal. Pero bueno, la Constitución señala que hombres y mujeres son iguales ante la ley. El 19 número 4 señala que la Constitución debe asegurar a todas las personas el respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y la familia. Uno de los pocos casos en que nuestra Constitución establece derechos de carácter colectivo, porque en general los derechos son individuales, pero acá habla de un respeto a la vida privada, incluso la honra de la familia, el nombre familiar. El 19 número 5 de la Constitución, seguimos las garantías constitucionales, habla de la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El hogar
la base, digamos, de la familia, la base física de la familia, el sustento de la familia. El 19.916, la libertad de conciencia, es decir, esta libertad religiosa y de que las familias pueden inculcar cualquier credo que estimen a su prole. 19.10, que habla del derecho a la educación, pero señala también en esta misma disposición que los padres tienen el derecho y el deber preferente, el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. ¿Ya? La educación parte en la familia. El 19.11, que habla sobre la libertad de enseñanza, los padres tienen el derecho a escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos. Todo eso está en la Constitución. Luego vamos a encontrar algunos tratados internacionales, los vamos a mencionar simplemente, y los vamos a ir viendo a medida que existan tópicos que se relacionan con ellos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre Derechos del Niño, muy importante, aquí ya encontramos este famoso principio del interés superior del menor, el Pacto San José de Costa Rica, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Los tratados internacionales son importantes porque, de acuerdo a lo que dispone el inciso segundo del artículo 5 de la Constitución, la soberanía reconoce como límite, la soberanía, ¿cierto?, reconoce como límite los derechos esenciales emanados de la naturaleza humana, vale decir, los derechos humanos, que están reconocidos tanto en la Constitución como en la Constitución. ¿Sí? Le quería hacer una acotación, es que sabe que personalmente siento que habla muy rápido y no le alcanzo como a entender muy bien lo que está diciendo. Por eso, Perdón. no sé si le pasará a mis otros compañeros. Puede ser, pero... si hablo un poquito rápido ese. Me emociono de repente. No, básicamente está hablando de los tratados internacionales, ¿ya? Está hablando de los tratados internacionales. Vimos recién la Constitución como fuente del derecho de familia y estamos viendo los tratados internacionales. Acá hay un catálogo de tratados internacionales, que ahí los puede ver en la diapositiva, que los acabo de leer, pero lo que quiero que tengamos claro y que lo que es relevante para estos aspectos es que estos tratados internacionales son importantes porque son derechos vigentes y constituyen un límite a la soberanía del Estado. La soberanía es, digamos, lo que hace que un país sea independiente, sea autónomo. Sin embargo, esta autonomía, ¿cierto?, que puede tener un país en el ámbito del derecho internacional público, se encuentra limitado por los derechos humanos, ¿ya? Que es lo que señala el inciso segundo del artículo 5 de la Constitución. Y estos derechos humanos, ¿dónde se encuentran? Se encuentran tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, como los que están expuestos en la diapositiva, sobre derechos humanos que se encuentran vigentes, ¿ya? Entonces, cualquier derecho humano que aparezca en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, qué sé yo, en la Convención sobre Derechos del Niño, como el interés superior del menor, va a limitar la soberanía, vale decir, las leyes que se dicten por un Estado van a tener que considerar estos tratados, las disposiciones de estos tratados. Las soluciones que dé un juez a un juicio va a tener que considerar lo que dispongan estos tratados, ¿ya? Entonces, los tratados internacionales son importantes y constituyen también una fuente del derecho de familia. Entonces, tenemos por un lado, dentro de la fuente del derecho de familia, ya mencionamos la Constitución, que reconoce a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad y que el Estado debe proteger a la familia y propender el fortalecimiento de este. Además, se establece una serie de derechos fundamentales para la familia, de carácter, digamos, colectivo, y tenemos los tratados internacionales, ¿ya?, que son los que acabo de expresar, que son fuentes de derecho de familia, para decir, son normas que se aplican. Luego tenemos, vamos bajando un poquito en el rango jerárquico, el Código Civil, que eso ya lo habrán visto suficientemente el semestre pasado, ¿cierto?, que es el cuerpo normativo que regula precisamente las relaciones de familia. El matrimonio parte definido en el artículo 102 del Código Civil. Los derechos y deberes de los cónyuges se definen en el Código Civil. El derecho, los efectos de la filiación, el cuidado personal, el régimen comunicacional, incluso el derecho de alimento, tienen una regulación base en el Código Civil, ¿ya? Es lo que nosotros vamos a considerar como básico, típico. El Código Civil regula otras cosas también. Regula lo que se refiere a los contratos que celebran los privados, regula el nacimiento y la extinción de las personas, los derechos usuarios, etc. Pero nosotros lo que nos vamos a contar es que el Código Civil regula esta materia referente al derecho de familia, ¿ya? También, de un modo general. El Código Civil ha sufrido ciertas modificaciones que son las que vamos a pasar a detallar a continuación. Por ejemplo, lo que quiero demostrar acá o quiero expresar
es que el Código Civil, que es este cuerpo normativo que regula la familia, entre otras materias, ha tenido ciertas leyes importantes que lo han modificado, porque tal como señalamos al inicio de la clase, el derecho de familia está en constante evolución, va evolucionando, hay ciertos conceptos, hay ciertos criterios que nosotros tenemos que considerar para los efectos de ciertos conceptos que nosotros tenemos que considerar que pueden estar ya suprimidos, y la ley tiene que ajustarse a ello. Y acá encontramos este decreto ley 328 de 1925 y ley número 5521 de 1934, que regula, por ejemplo, el patrimonio reservado a la mujer casada, que me imagino el semestre pasado ustedes tuvieron la oportunidad de ver, que es este patrimonio que la mujer administra separadamente del marido cuando se encuentra casada en sociedad conyugal, y que tiene ciertas facultades de administración respecto de este, ¿cierto? Luego tenemos, que son leyes, ojo, leyes modificatorias del Código Civil, se ha modificado el Código Civil en ese sentido. Luego tenemos la ley número 5750 de 1935, que permite la investigación de la paternidad y su primera categoría de hijos no matrimoniales. Recuérdese que el Código Civil original no permitía investigar la paternidad. Existían los hijos ilegítimos, naturales, hijos ilegítimos e hijos legítimos, ¿ya? Luego tenemos la ley 10.271 de 1952, que reforma el régimen matrimonial de filiación, y esta ley ya amplió la posibilidad de investigar un poquito la paternidad y le dio derechos sucesorios a los hijos naturales, vale decir, aquellos hijos que eran no matrimoniales, pero que tenían el reconocimiento de su padre. Luego tenemos otra ley que modifica el Código Civil, la ley 18.802, que introdujo reforma a la sociedad conyugal y en la filiación. Entre otras cosas, eliminó la incapacidad relativa de la mujer casada en sociedad conyugal, que está establecida en el artículo 1447, inciso segundo del Código Civil. La ley 19.335, 1994, que introdujo el régimen de participación en los gananciales, es decir, un régimen alternativo a esta comunidad de bienes que es la sociedad conyugal, y a la separación de bienes o separación de patrimonio, ¿ya? Que permite que ambos cónyuges puedan compensarse respecto a aquel que ha ganado más, compensa al que ha ganado menos en un matrimonio, considerando que el matrimonio es una comunidad de vida y que tiene un régimen patrimonial que tiene que sustentarlo, ¿ya? Y finalmente, como reforma importante del Código Civil en materia de familia, tenemos la ley 19.585 de 1998, que reforma la afiliación, modificando el régimen sucesorio, para efectos de que todos los hijos sean iguales ante una sucesión. Antes se distinguía en el Código Civil aquellos hijos que nacían en el matrimonio y los hijos que no nacían en el matrimonio, teniendo los hijos que nacían en el matrimonio mayores derechos hereditarios que los que no nacían en el matrimonio. ¿Se fijan? Esto recién fue superado en el año 1998 a través de una reforma al Código Civil, ¿ya? Además, dentro de las leyes tenemos leyes complementarias al Código Civil, es decir, que no están en el Código Civil, pero complementan el Código. La primera de ellas es la Ley de Registro Civil, lo que señalábamos también en alguna parte de la clase. Era la autoridad eclesiástica las que regulaban las inscripciones matrimoniales, de defunciones, de nacimiento. Bueno, con la ley de registro civil, el Estado pasó a tener el patrimonio o el control exclusivo de aquella materia tan importante. Y eso fue a través de esta ley complementaria del Código Civil. No está en el Código Civil, significa una ley aparte, la ley 4.808. Luego, otra ley importante sobre la materia, la ley 14.908 de 1962 sobre abandono de familia y pago de pensión alimenticia, vigente hasta el día de hoy, que se aplica para los efectos de los juicios de alimentos que se van ventilando, principalmente. También pueden haber, ¿cierto? Los alimentos pueden pactarse, como lo vamos a ver a lo largo del curso. Otras leyes importantes son la ley de menores, la 16.618, la ley sobre adopción de menores, la 19.620, 1999, la 19.947-2004, que es la nueva ley de matrimonio civil que sustituyó la de 1884, la ley 19.968 de 2004, que creó el Tribunal de Familia, la ley 20.066-2005 sobre violencia intrafamiliar, que sustituye a la anterior sobre la materia, la ley número 20.830-2015 sobre acuerdo de unión civil. Como ustedes podrán apreciar, el derecho de familia tiene esta característica que requiere de una constante dictación de leyes que vayan ajustando a las nuevas realidades familiares. Ya por eso van a encontrar este tremendo cuerpo normativo de leyes que modifican el Código Civil, de leyes que complementan el Código Civil, como las mencionaba acá, que son
vean, o sea, se puede apreciar la importancia que tiene cada uno de estos cuerpos normativos. Probablemente ahora con la dictación de la Constitución se verán algunos aspectos relevantes referentes a la materia que nos ocupa, a la materia del derecho de familia, ¿cierto? Algo tendrá que decir el constituyente en la Constitución sobre precisamente la familia. Entonces, con lo que quiero que nos quedemos en la clase del día de hoy, que es meramente introductoria, es que el derecho de familia es un derecho absolutamente dinámico, que va teniendo modificaciones, que se tiene que adaptar a la realidad social. Es decir, la realidad social va marcando la pauta de lo que termina siendo la ley. Y muchas veces la ley llega tarde a reformar. Hasta el día de hoy vamos a encontrar, incluso les puedo mencionar 2 normas más. Se acaba de modificar la ley de matrimonio civil, en el sentido que se eliminó como causal de divorcio culposo la conducta homosexual, derogado, ya no existe. Por un problema de una perspectiva de género que considere, digamos, también a las personas homosexuales, ¿ya? Se eliminó esa conducta porque se consideraba peyorativo el hecho de que sea causal de divorcio una conducta homosexual de alguno de los cónyuges. Y en cierta medida lo es, porque fíjense que si alguno de los cónyuges es infiel, bueno, ya hay una causal de divorcio, no es necesario establecer como causal tal vez, y así lo entendían los grupos que promovieron esta ley, la conducta homosexual. Y actualmente también está en tramitación en el Congreso una ley que permita el matrimonio homosexual. Es decir, existe siempre en derecho de familia, o siempre en derecho de familia se tiene que considerar la realidad social y las leyes que tratan de ajustarse a esta realidad social. Yo creo que lo importante es que nosotros podamos estar atentos a los tiempos y podamos considerar en todos los aspectos familiares que tengamos que analizar esta perspectiva de dinámica de la familia, ¿ya? Puede ser que la ley esté medio atrasada, entonces hay que buscar siempre una solución ecuánime, justa, adecuada a los tiempos que corren, ¿ya? Eso, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Yo tengo, no sé si es como una duda, una pregunta, pero quisiera saber, como no me quedó como bastante claro, pero para usted más que nada, ¿qué cosa es la familia? Buena pregunta. A ver, la familia, la ley, o sea, no la ley no define familia, ¿cierto? En primer lugar, la ley no define familia. La doctrina tradicional de derecho considera familia como conjunto de personas que tienen un vínculo de matrimonio o de parentesco y los efectos jurídicos que se producen, ¿ya? Es una familia nuclear bastante acotada. Ese concepto ha ido quedando en desuso, creo yo, por cuanto existen simplemente uniones de hecho que tienen hijos, viven en un hogar y nadie podría dudar que constituyen una familia. Probablemente muchos de ustedes, la gran mayoría, consideran que su padre y madre, a pesar de que ustedes pudieran, no sé, estar casados, tener una relación de pareja, tener sus propios hijos, siguen siendo su padre y madre parte de su familia. Sus abuelos siguen siendo parte de su familia. La Constitución señala que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Sin embargo, no existe una definición de familia, lo que da libertad para considerar familia de un sentido amplio. Yo lo entiendo así. Yo entiendo que la familia es absolutamente amplia. No se acota a los cónyuges o a la pareja y a los hijos. No lo es en nuestra tradición nacional, tampoco lo es desde el punto de vista filial, por las relaciones de consanguinidad, no lo es probablemente desde el punto de vista afectivo. Y la ley va a tender a proteger cualquier tipo de familia, sea esta familia amplia o sea la familia más restringida. Yo creo que nosotros siempre tendemos a caer en una trampa que nos ha impuesto nuestro sistema jurídico, social, cultural en el último tiempo, de tender a creer en o darle sobreimportancia a los derechos individuales por sobre los derechos colectivos. Cuando nosotros le damos tanta relevancia a los derechos individuales, tendemos a pensar que la familia es más bien restringida.
cónyuge, mi hijo. Esa es mi familia. Probablemente no sea lo correcto. Desde el punto de vista de lo que se refiere al cuidado de los hijos, hay un proverbio africano que señala que para criar a un hijo se requiere de toda la tribu. Un concepto amplio. En ese sentido, no existen restricciones en la ley para efectos de considerar un concepto amplio de familia. La libertad personal, individual, la conciencia de cada uno, lleva a pensar que familia es lo que uno entiende que es su familia. Yo creo que se entiende en sentido amplio. No lo podría ver de otra manera. No lo podría ver de otra manera. ¿Ya? Pero siento que en la actualidad se está reforzando un sentido de familia demasiado nuclear. Respondiendo a su pregunta, en definitiva, yo creo que el concepto de familia es amplio. La ley nada restringe que no sea de esa manera. Creo que sí, pero por ejemplo, usted en una prueba, si es que nos pregunta qué es una familia, nos va a tomar como una respuesta en sí, lo que nosotros creemos que es una familia o lo que dice la Constitución en sí o ¿cómo? No le preguntaría eso en una prueba, porque es una pregunta demasiado amplia. No podría preguntar, no podría hacer una pregunta de ese tipo porque no hay el derecho no va a poder precisar lo que es una familia. Eso es imposible, por algo el legislador no lo quiso hacer, por algo constituyente no lo quiso hacer. Son conceptos que son complejos y difíciles de determinar. No sé, guardando la distancia y las proporciones, es como si yo le preguntara a una prueba si existe Dios. Es parecido, porque en definitiva, cada uno en su conciencia va a determinar qué es una familia. La ley, a mí al menos la ley, no hay un concepto legal como para que se pudiera preguntar eso. Ahora, para los efectos de las pruebas, doña Karina, en general, las preguntas de desarrollo muchas veces tienen una orientación determinada hacia una respuesta correcta, pero también depende cómo lo fundamenten. Acá la fundamentación es clave. En derecho, lo que se refiere a la interpretación y aplicación de las normas, no siempre hay una solución única, pueden haber múltiples soluciones. Entonces va a depender mucho de cómo se justifique, ¿ya? A mí me interesa más la reflexión que ustedes plasmen en el documento, en una pregunta de desarrollo, que una especie de axioma, ¿ya? Algo que nosotros damos por cierto sí o sí. Eso no va a ocurrir. Ahora, lo cierto es que en la prueba van a existir preguntas de selección múltiple también de verdadero y falso. Y esas tienen una sola posibilidad de una respuesta correcta. Pero la de desarrollo no. Bien, ¿algo más? ¿Alguna pregunta, comentario? Ya. Si no hay nada, les comento que, bueno, vamos a continuar con la próxima semana. Vamos a ver principios del derecho de familia en esta primera parte introductoria, que es como para calentar motores en lo que se refiere a nuestra disciplina, para pasar después a temas un poquito más concretos, como son el parentesco o el estado civil, ¿cierto? Que ya son más del día a día de lo que vamos a tener nosotros siempre que analizar, pero vamos a la próxima semana vamos a seguir con esta materia un poquito más generales, como son los principios de derecho de familia. Las clases son los lunes a las 17:45, lo mismo que el martes. Voy a tratar de hacer siempre clases de unos 40 minutos, como mucho una hora, por lo que les comenté del cansancio que originan estas plataformas. Bien, pues, los veo entonces la próxima semana. Mucho ánimo en lo que les queda de semana, en este semestre. El mayor de los éxitos, y les reitero lo complacido que me encuentro de trabajar con trabajo social. Así que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Chao, Chao, profe. profe. Nos vemos. Chao, profe. Chao, chao.